casos particulares vamos a ir a casos, bueno, de esos casos generales, vamos a ir a casos particulares, donde pueden existir diferentes condiciones de carga. Pero bueno, esa es la idea. Déjenme ver si ya está abriendo, ya va a abrir. Primero, pues, vamos a ponernos de acuerdo. Para la construcción, o bueno, los diagramas, vamos a ponerlo así, los diagramas de fuerzas internas, todos, o sea, las fuerzas internas pues serían la fuerza cortante, la fuerza normal, el momento flexionante y el momento torsionante. Básicamente esos cuatro tipos. Hasta el momento hemos analizado los casos de fuerza normal y de momento torsionante. Fuerza normal en el caso de las barras cargadas axialmente y momento torsionante en el caso de las barras sometidas a pares o a momentos de torsión. Entonces tenemos diferentes tipos de fuerzas internas. Sin embargo, los diagramas de fuerzas internas muestran eh, el comportamiento, en magnitud y dirección y sentido, más que dirección, y sentido de eh, pues de esas fuerzas internas, ¿no? Magnitud y sentido de estas fuerzas internas. Para el caso de las vigas, sobresalen en su importancia la fuerza cortante y el momento flexionante, a los cuales construirán los diagramas con la finalidad de determinar las secciones transversales, críticas. Significa esto de críticas, o sea, son secciones transversales con valores máximos, valores máximos, a lo largo del eje longitudinal, a lo largo del eje de la viga. Se muestra un diagrama de fuerza interna, como fue en el caso de los diagramas de momento torsionante, si los recordamos. Pues en esos diagramas lo que se mostraba era el comportamiento de la fuerza interna momento torsionante, cómo era su variación a lo largo del eje. En este caso, en el diagrama de fuerza cortante y de momento flexionante, pues me va a mostrar lo mismo. Primero voy a crear una convención de signos de fuerzas internas. En fuerzas internas, así nada más. Miren, me voy a ir a un esquemita y voy a crear esa convención. Y quiero que quede ahí claro. Así, pensemos que yo tengo, bueno, voy a generar toda una viga. Pensemos que está esa viga así. En esa viga yo hago un corte en una sección arbitraria cualesquiera. Así, le voy a poner esa línea. Así. Pensemos que está esa viga que voy a ponerle un relleno para que se distinga. Así. Entonces pensemos que está esa viguita. Independientemente de cómo esté cargada y demás, ¿no? Pensemos que yo hago un corte arbitrario en una sección cualquiera. Entonces, al generar ese corte, recuerden la teoría que hacía referencia a las
a las fuerzas internas del método de secciones. Con el método de secciones, ¿qué pasaba? Pues separábamos una figura de la otra, ¿no? Así, hacíamos un corte en una sección arbitraria. ¿Qué pasaba al momento de generar ese corte? Bueno, voy a hacerlo un poquito para que se tenga la misma longitud. Pensemos que está así. Entonces ahí hacemos ese corte, separamos una sección de la otra. Donde se genera el corte, recuerden que era como si considerábamos que una sección estaba empotrada con la otra. Por lo tanto, en esa situación se generaban tres tipos de reacciones. Allá cuando vimos el método de secciones yo no hice mucho hincapié o no abundé tanto sobre lo que serían las direcciones de estas fuerzas internas. Sin embargo, siempre voy a considerar esa fuerza que yo acabo de colocar ahí roja, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de fuerza interna? La normal. Esa es la normal, exactamente. Es la fuerza que para la sección transversal es normal, es perpendicular al corte, perpendicular al área de sección transversal. Y entonces voy a tener una fuerza cortante. La fuerza cortante pues es tangencial a la sección transversal. Entonces la voy a poner por aquí. Así no, con la finalidad de no empalmarlo ahí mucho, no la voy a poner eh, no la voy a poner completamente pegada, pues, pero esa es tangencial a la sección de corte. Después de ahí viene un, un momento, que sería el momento que estaría por aquí, y lo voy a hacer un poco más grande todavía. Así más o menos. A ese momento pues le voy a denominar el momento flexionante. Y vean las direcciones que puse yo en ese corte. El momento flexionante para la sección que quedó al lado izquierdo lo puse en el sentido antihorario. La fuerza cortante la puse hacia abajo. Voy a poner la cortante. Sería esta. La normal pues es la que ya vimos, la primera que coloqué. Y el momento flexionante. Ese momento flexionante que solamente lo voy a poner como M. Por tercera ley de Newton, todas esas tres cargas se van a colocar en la otra sección, en la sección que me resulta al lado derecho. Pero pues la fuerza interna va a ser positiva cuando salga de la sección transversal, o sea que va a ser positiva cuando vaya a la izquierda en ese caso. La fuerza cortante, la voy a considerar así, hacia arriba, repito, por tercera ley de Newton, y eh, ese momento, pues lo voy a colocar así, solamente que le voy a cambiar de signo. Le quitaría la flecha de un lado y se la pondré en el otro. Ahí está. Entonces son esos tres momentos. La fuerza normal, y la fuerza cortante, que lo voy a poner por aquí. Esto que yo acabo de hacer es la convención de signos para fuerzas internas. Los tres casos. Generalmente para las vigas, la fuerza normal no va a existir, la fuerza normal va a ser cero. Incluso si revisamos alguna bibliografía, no nos lo dice, pero cuando hace el análisis de las vigas, no, ni siquiera pone la fuerza normal n. Yo estoy haciendo aquí el caso general, entonces lo voy a poner. ¿Qué significa esto? Pareciera que vamos un poquito contrarios a la teoría que siempre hemos visto, ¿no? No, simplemente para el caso de fuerzas internas, yo voy a colocar siempre este diagrama, así, cuando haga el corte.
Si la fuerza cortante me sale con ese, hago la sumatoria de fuerzas, ahí en el caso de las condiciones de equilibrio, cuando hago las condiciones de equilibrio, pues resulta que yo voy a colocar esto. Y cuando hago sumatoria de fuerzas en la dirección de Y, pues voy a poner menos V más las que aparezcan. Pero si la V me resulta que está bien colocada en esa dirección, resulta que es positiva. Ahorita como que me causa conflicto, les causaría conflicto esa situación, ¿no? De que, pues, ¿por qué va a ser positiva si va para abajo? Es una convención de signos únicamente para el caso de las fuerzas internas. Y lo vamos a analizar. Quería yo llegar a ese punto. Voy a inventarme un problema. ¿En qué problema vamos? ¿Cuál es el último problema que resolvimos? ¿No lo recuerdan? El 25, creo. A ver, voy a ver de los que tengo aquí resueltos. Creo, tengo yo registrado el 24. Yo también tengo el 24. Sí, creo que fue el 24. O a lo mejor pude haber mostrado, porque creo que les mostré uno resuelto, ¿no? Déjenme checo. Para ser congruentes. Vimos uno que ya estaba hecho, pero no sé si Sí, también. sí, el de ejes, ¿verdad? Ajá, era uno de cuando eran los. Sí, no lo tengo aquí. Pero sí, Ese vimos. también cuenta, profe, va para el portafolio. Sí, no lo tienen todavía ustedes en la plataforma, pero se los envío. Es el de ejes estáticamente indeterminados. Sí, ya lo recordé. Fue el problema 25. Vamos a hacer ahora el problema. Profe, ¿y para Dígame, cuándo va a ser el portafolio? Todavía no sabe. para el final. Ya nos faltan 15 días para terminar, Rodrigo. Entonces, pues ya vayan haciéndolo, preparándolo para que me lo envíen ya hasta el final, en la última semana. Ya cuando les vaya a entregar calificaciones, ya les voy a decir, mándenme todo su portafolio de evidencias. A ver si no queda muy pesado, ya ustedes van a ver la forma, o si lo separan en unidades, o a ver cómo le hacemos. Pero ahorita por lo pronto sí, ya vayan teniéndolo. O sea, porque a lo mejor, como son muchos documentos, tal vez les quede un poquito pesado, pero vamos a, vamos a ver el caso en el que, o la forma en la que pues no se les haga tan pesado el archivo. Lo pueden separar, por ejemplo, por unidades, todos los de ejes en aparte, todos los de barras cargadas axialmente aparte y todos los de vigas aparte. Pero por lo pronto hasta el final. A ver, les decía que voy a hacer dos problemas clásicos de la parte esta de trazar diagramas. Y son también problemas típicos en cuanto a la situación de, ¿cómo decirlo? A la situación constructiva de las vigas. Voy a colocar para empezar eh, dos vigas apoyadas o simplemente apoyadas. Y a partir de ahí trazaremos los diagramas. Vamos a seguir todo el procedimiento, la metodología para hacer esos diagramas. Vean, voy a decir trace el diagrama o los diagramas de momento flexionante y fuerza cortante para la viga simplemente apoyada y sometida a una carga concentrada a la mitad de su longitud. El problema uno de los más típicos. Incluso vamos a construir el diagrama. Vamos a hacer que, por ejemplo, si me llevo esta
esta viga, y ahí ya como no me importa tanto el detalle constructivo, la voy a hacer más delgadita, ¿no? Una viga así, donde acá en uno de los extremos tendría la siguiente condición. Voy a hacer la representación del apoyo, que es una articulación, que ese apoyo recuerden que era un triangulito nada más, ¿no? Me voy a acercar más para, no quiero que quede tan feo ese triangulito. Ahí está. Tengo el primero, una viga de este tipo. Ahora voy a construir aquí mismo el rodillo para que quede del mismo tamaño. Un poquito más pequeño. Ahí está. El rodillo me lo voy a llevar hasta el otro extremo. Vean que es una viga, o le voy a colocar que es una viga de longitud L. O sea, voy a hacer un caso arbitrario general. Ahí está. Como les decía, pues esa viga tiene la siguiente situación. Bueno, esa no. Ahí. Ahí está. Bueno, esas serían las distancias. Ahora voy a colocarle la carga, como ya lo describimos en el enunciado del problema, pues sería una carga concentrada a la mitad de su longitud. Voy a ponerle color verde, un poco más robusta. Y le voy a poner que es la carga P. Acá tengo el apoyo A. Y por acá tendría el apoyo B, ¿no? Entonces, si está colocada a la mitad de su longitud, pues es una viga con simetría de carga. Vamos a ponerle que es L medios de un lado. Y del otro lado también es L medios. O sea que la longitud total de la viga pues es L. Y la carga está aplicada a la mitad de su longitud. L medios y L medios. Entonces, lo primero que vamos a hacer para esa viga va a ser, de una vez lo voy a trazar, va a ser la construcción de los... voy a hacer un DCL para determinar las reacciones en los apoyos, en el apoyo A y en el apoyo B.
Pero bueno, primero voy a copiar la imagen para que ya nos quede definido ese problema, el problema 28. Ustedes así se van a encontrar pues los problemas. Es simplemente el enunciado y con su respectivo esquema. Me dice, trace los diagramas de momento flexionante y fuerza cortante para la viga simplemente apoyada. ¿Qué significa que sea una viga simplemente apoyada? Pues que es una viga con una articulación en un lado y un rodillo en el otro, ¿no? Y sometida a una carga concentrada, aquí lo voy a poner, a una carga concentrada P a la mitad de su longitud. Ahí está esa carga concentrada P a la mitad. Y no hay problema. Entonces voy a ver. De ahí en fuera, ya tengo esa carga. Ahora, primero lo primero que vamos a hacer es determinar las condiciones de equilibrio. Vamos a ponerlo así. Reacciones en los apoyos. Y como habíamos visto siempre, para calcular las reacciones en los apoyos, pues tengo que construir un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre que significaba que eliminaba esos apoyos y en lugar de ellos colocaba las reacciones que se generaban ahí. Entonces voy a eliminarlos y colocaría las reacciones. Vean cómo en el caso del lado izquierdo del apoyo en A, pues tengo una reacción horizontal, una reacción vertical y una reacción horizontal. Tengo la reacción en Y, que sería la Y, pero también tengo la reacción en X, ¿verdad? Lo voy a poner como si estuviera ahí colocado justamente en donde está el pasador. Recuerden que la articulación es algo así como un pasador, ¿no? Entonces ya tengo ese apoyo y me iría al caso del rodillo, que solamente me genera una reacción y que sería una reacción en el sentido vertical. La puedo mover ahí y tendría a X, la AY, la AY, y en el otro extremo pues tendría la BY. La BY. Entonces voy a seleccionar todo esto que acabo de generar como el diagrama de cuerpo libre. Vámonos para la figura. Y aquí digo DSL, diagrama de cuerpo libre de esa viga. Y ahí estaría. ¿Y qué hago cuando genero el diagrama de cuerpo libre? Pues lo que sigue inmediatamente es las condiciones de equilibrio. Proponer las condiciones de equilibrio. Y bien que hay una situación. Bueno, condiciones de equilibrio. Y nosotros ya lo habíamos visto en muchos casos, cuando hemos calculado reacciones en el que, sobre todo reacciones para una viga, en el que el caso de la reacción en la dirección horizontal va a ser igual a 0. Pero primero vamos a poner sumatoria de fuerzas en la dirección X, sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a 0. Vamos a poner que son positivas, todo el trámite que ustedes ya lo tienen muy recorrido ese camino, o sea, positivas en el sentido hacia la derecha. Pero resulta que cuando hago esa situación, pues la única fuerza que prevalece o que se encuentra en esa dirección, pues es la AX. Eso me lleva a que pues AX sea igual a 0. No tengo reacción en el sentido horizontal. Ok. Pudiéramos hacerlo rápido, económico, pero lo quiero demostrar. En este caso hay simetría de carga, ¿no? La carga está concentrada a la mitad. Entonces,
pudiéramos decir que no hay tanto problema. Hago sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Y entonces en ese caso, pues diríamos, primero las que hasta su mismo nombre lo indican, ¿no? Tengo la AY, la propuse hacia arriba, por lo tanto ahí la pongo hacia arriba, más la BY, que también la propuse hacia arriba, por lo tanto le pongo positivo, y tengo menos P, la carga aplicada, y eso es igual a 0. Son todas las cargas que tengo. Entonces, de ahí resulta que AY más BY es igual a P, o son iguales a P. La suma de las dos, pues es igual a P. Pero me falta una, entonces voy a proponer sumatoria de momentos. Voy a decir que los momentos los voy a considerar positivos en sentido antihorario. Y veo si hay... Aquí estaría. Sumatoria de momentos. Aquí está. Positivos en sentido antihorario. Y serían los momentos respecto de un punto, el que yo elija. Y voy a elegir el punto A. Sumatoria de momentos respecto a A igual a 0. Por lo tanto, eso me generaría... primero la incógnita. Voy a poner Bx por cuánto sería ese cálculo. A ver, la BY, perdón, no existe BX. Para empezar, BY, ¿qué momento me genera? ¿Positivo o negativo respecto de A? Positivo. Positivo, ¿verdad? Es en sentido antihorario. Por lo tanto, es BY por la distancia. Y la distancia va a ser L. O sea, es L medios más L medios. Es toda la distancia, la longitud total de la viga. En el caso de la P, pues me genera un momento negativo y es P, carga P, que multiplica a la longitud. ¿Cuál es la distancia que hay desde A hasta la aplicación de P? Pues está aplicada a la mitad, ¿verdad? Entonces es L sobre 2, L medios. Y eso es igual a 0. Solamente esas dos carguitas tengo. Por lo tanto, la BY me resultaría, al hacer el despeje, lo voy a hacer así, lo voy a hacer completo, ¿no? B, que multiplica la Y, y eso es igual, entre paréntesis, no, en una fracción, pues arriba me quedó otra fracción que sería P por L sobre 2. Y todo eso está dividido entre L. Entonces eso me lleva a que multiplique extremos por extremos, medios por medios, y me resultaría que es, al multiplicar, me quedaría P por L sobre 2 veces L. ¿Qué pasa con las L? Se me eliminan y me resulta que la BY, pues en efecto salió P sobre 2. O sea, la mitad de P, ¿no? Y era evidente, pues si la carga es simétrica, pues entonces las reacciones se van a compartir. Para arriba va a ir la mitad de P en un lado y la mitad de P del otro lado. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ya obtuve el primer valor. Ahora, sustituyendo eso en lo que en la ecuación que teníamos, que la sumatoria de las dos fuerzas era igual a P, pues entonces voy a decir que AY, pues AY es igual a P menos BY. Eso me lleva a que AY sea igual a ¿cuánto? Pues P menos P sobre 2. Y entonces tengo P entera menos P medios, pues me resulta que es igual nuevamente nuevamente es P medios. Y fueron iguales esas dos reacciones. Entonces ya tengo esa situación. Ahora, ¿cómo construyo? La idea ahorita es cómo construyo los diagramas.
¿cómo haría para hacer las fuerzas internas? Voy a aplicar el método de secciones. La construcción de los diagramas se basa en hacer cortes en secciones arbitrarias. Lo que voy a hacer ahora se llama el método de secciones. Entonces ustedes dirán, pero eso ya lo vimos. Exactamente, ya lo vimos. Pero vimos el método de secciones en secciones específicas. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer cortes en secciones arbitrarias, realizando cortes en secciones arbitrarias. ¿Y qué significa eso? Que no es una sección específica, o sea, no voy a hacer el corte a 1 metro de a 2 metros a 2 metros de B, etcétera. No, las secciones arbitrarias significarían, esto significa, vamos a ponerlo así, esto significa que los cortes serán válidos en un rango, no en un punto, sino en un rango de la longitud de la viga. Los cortes se realizan entre las aplicaciones de carga. Incluyendo las reacciones. Vean cómo será este procedimiento. Para este caso, para esta viga que yo tengo aquí, vean dónde hay aplicación de carga. Únicamente hay aplicación de carga en el punto A, porque son las reacciones, a la mitad de la viga, porque ahí está concentrada la carga P, y sobre el punto B. O sea, hay 3 aplicaciones de carga. Por lo tanto, hay 2 regiones libres de aplicación de carga. ¿Cuáles son esas 2 regiones? Desde 0, desde acá, si colocamos, vamos a pensar el origen de un eje longitudinal del eje X a lo largo de la viga en el extremo de la izquierda, pues va a ser desde 0 hasta L medios. Ahí ya se encuentra concentrada una carga. Posteriormente es de L medios hasta L, está la otra parte libre de carga. Entonces hay 2 espacios que se generan por la aplicación de la carga. O sea, el corte va a ser válido en 2 rangos de la longitud del eje longitudinal de la viga. O sea, todo eso que estoy diciendo, ¿cómo lo pudiera yo representar? Vamos a hacer primero el corte 1. Ese corte 1 va a ser válido desde 0. Ahorita voy a poner la representación de dónde voy a colocar al eje X. Desde 0, menor que o igual que X, menor que o igual hasta L medios. ¿Qué significa? Que ese corte es válido desde 0 hasta L medios. Sí, este es como se expresaría un rango. Desde 0 hasta L medios. Ese corte 1. Entonces, vean cómo lo propongo. Voy a hacer los trazos para que ustedes, o sea, vayamos en sintonía. Yo voy a proponer que el eje X se encuentra aquí. A ver. Pensemos que a partir de ahí está el eje X. Le voy a poner nombre. X. Incluso me lo llevo para acá. Y ese le voy a poner que es el eje Y. Pensemos así. Ahora, después de haber hecho el cálculo, pues yo ya tengo que esta AX me resultó que era 0, por lo tanto ya la voy a quitar. Esta AY
pues me resultó que era igual a P sobre 2, ¿verdad? Fue el cálculo que hicimos. P sobre 2. Y la BY, pues también me resultó igual que la AY, igual a P sobre 2. Entonces vean, P sobre 2. Hasta ahí vamos bien. Entonces yo voy a hacer un primer corte, el corte 1. Aquí voy a trazar una línea. Va a ser válido desde 0, que es acá al extremo, hasta L medios. O sea que lo voy a hacer en cualquier región. Vamos a pensar que ahí tengo ese primer corte. Corte 1. Ahí lo voy a generar. A ver, le voy a poner como nombre C1, C1, para identificarlo. Corte 1. Corte 1. Y entonces me lo voy a llevar. Copio esa figura, me lo llevo hasta acá, hasta el extremo, y la corto, ¿no? Ahí está. Puedo considerar cualquiera de los dos lados de la viga que se generan, o sea, cualquiera de las dos secciones al momento de realizar el corte. Pero yo voy a considerar únicamente el corte que está hacia la izquierda, ahorita por lo pronto. Ahí tengo la carga del extremo. ¿Qué me falta ahí en ese corte? A ver, tengo la AY, que ya tenemos generada ahí su valor. ¿Y qué me faltaría? ¿Qué falta? ¿Qué creen que falte? Las fuerzas internas, ¿no? Pues las fuerzas internas, obviamente. O sea, que serían las fuerzas que surgen al momento de realizar el corte. O sea, voy a colocar y vamos a colocarlas en su sentido positivo. ¿Qué significa eso? Pues de acuerdo a la convención de signos que adoptamos, ¿no? La normal va a ser positiva si sale de la sección transversal. Para el corte que está en la izquierda, la cortante va a ser positiva si va hacia abajo. Y por acá voy a de una vez a agarrar esta flecha que ya tenía ahí construida, porque no agarré la correcta. Y ahí, así. Ven que aparece el del diablo, ¿no? Ahí el trinche. Tendría los valores. Esta es la normal, que la voy a colocar ahorita en un principio. Después la podemos obviar cuando tengamos práctica. Y serían esos tres valores. Vean que los coloqué exactamente como hice la convención de signos. La normal hacia la derecha, la cortante hacia abajo y el momento flexionante en sentido antihorario para esa sección. Si yo generara la otra sección, pues acá los pondría diferentes en el otro lado. ¿Qué distancia guardaríamos o qué distancia existe desde el apoyo A hasta donde dice el corte? ¿Cuál es esta distancia? Que ahí acabo de colocar. ¿Cuánto sería esa distancia? Desde ahí donde yo tracé esa línea, donde le puse C1, el corte. ¿Cuánto sería esa distancia? Podría ser una distancia X. Exactamente, sería una distancia arbitraria cualesquiera, ¿verdad? ¿Cuánto puede valer X? X puede valer 0. O igual, cualquier valor hasta L medios. L un cuarto, L tercios, etcétera. Entonces, X está así. Esa sería el corte. Entonces, vamos a ver qué pasa para esa sección. Ya hice un corte arbitrario, se llama eso, un corte arbitrario.
coloco ahí la figurita que yo acabo de trazar. ¿Y qué es lo que hace uno cuando ya tiene? Me faltaron la reacción, este valor, M, yo creo, y esta. ¿Qué es lo que hace uno cuando ya tiene ese corte? Pues le aplica equilibrio, ¿no? O sea, una vez teniendo nosotros el corte, lo que vamos a hacer es aplicarle equilibrio. Corte. Entonces voy a copiarlo ahora sí. Ando batallando para copiarlo. Ahí está. Ya está M, la Y, la P, todo eso. Bueno, también voy a poner ahí de referencia que este es el corte 1. Lo voy a regresar. Aquí donde hice el corte, lo voy a poner aquí más pequeño. Ese 1 lo voy a poner como subíndice para que se haga más chiquito. O sea, donde estoy haciendo el corte aquí es el corte 1. Para tomar ese valor de referencia. Que no puedo. Ahí está. Ya está todo seleccionado. Que no puedo. Ahí está, creo que ya está. Ok. Ya, por fin. Ahora vamos a ver que ya cuando tengo ese corte, pues voy a aplicar las condiciones de equilibrio. Voy a ponerle condiciones de equilibrio para el corte. En esas condiciones de equilibrio voy a insertar la primera ecuación. Es más, me la voy a traer de acá de arriba, las que ya propuse. Sumatorio de fuerzas en X. Vuelven a ser las mismas, ¿eh? A ver qué pasa si hago la sumatoria de fuerza en X en ese caso. ¿Cuántas fuerzas en X tengo? En la dirección horizontal. La normal. Solamente la normal, y esa normal vale 0, ¿verdad? No hay más. Y entonces, pues resulta que ahora voy a copiar la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y qué pasaría con esa sumatoria de fuerzas en Y? Sumatoria de fuerzas en Y, y tengo dos valores. Primero, estoy diciendo, voy a considerar como de manera operativa los signos, las que van para arriba positivas y las que van para abajo negativas. Voy a poner que tengo la AY que va para arriba, y luego tengo menos V que va para abajo, y eso es igual a 0. Lo que significa que la V es igual a AY, pero AY pues valía P medios. Entonces la voy a colocar. La AY tenía el valor de P medios, pero recuerden que, bueno, la B tiene el valor de AY, pero la AY tiene el valor de P medios. Aquí ya encontré el valor de la primera fuerza interna, que sería la fuerza cortante. Y vean cómo tiene un valor constante, no tiene una variación, contrario a lo que pasaría con el momento. Y generalmente los momentos los voy a calcular respecto a la sección de corte. Recuerden que los momentos no importa respecto a dónde los calculemos, pero con la finalidad de facilitar ese cálculo, pues lo voy a hacer con respecto al corte 1. A ver, aquí colocaría esa situación para que se alcance a ver. ¿Cuánto sería ese cálculo? Primero, pues voy a colocar el momento como tal, el que ya tengo concentrado, el M, momento flexionante,
La normal pues vale 0, no me provoca momento, aparte pasa por C1. La cortante también pasa por C1. Solamente me prevalecería la AY, la reacción en el apoyo A. Y entonces esa AY pues me provoca un momento horario, por lo tanto es negativo, menos la reacción AY, que AY pues tiene el valor de P subíndice 2, no, P entre 2, por la distancia. ¿Y cuánto sería la distancia que hay desde C1 hasta AY? X. X, exactamente. No es una distancia específica, sino es una distancia cualesquiera, arbitraria. Y eso sería igual a 0. Y vean lo interesante que surgió aquí. El momento, como tal, pues es una función de X. O sea, depende de cuánto valga X. Muy sencilla, pero pues es una función, no importa, que vale P medios de X. Ahí está. Es una función válida, como ya lo dijimos, desde 0 hasta L medios. ¿Qué gráfica me representa esa función? ¿Cuál sería la gráfica? ¿Cuál sería la gráfica? ¿Qué gráfica es? ¿A lo cuánto está elevado la X? A 1. A 1. Sería lineal. Por lo tanto es lineal, ¿no? Me representa la función de una línea recta. El momento resulta como una función y en este caso, esa función se representa por una línea recta. ¿Qué más? Aparte de esa función que se me representa por una línea recta. Aparte, pues yo conozco, ¿qué necesito para poder trazar la gráfica de una línea recta? Pues al menos conocer 2 puntos, ¿no? Y en este caso, pues conozco que es válida desde 0 hasta L medios. Por lo tanto, yo pudiera conocer al menos 2 puntos de esa línea recta. O sea, para graficar ese momento, pues diría, el momento cuando X vale 0, pues el momento es 0. Ahora, el momento cuando X vale L medios, pues ¿cuánto sería? P por L sobre 4, me parece. Y entonces ya trazaría ese diagrama, cómo se da la variación de ese momento flexionante a lo largo de la viga en toda esa región. Pero ahorita lo hacemos. ¿Qué faltaría? Pues falta hacer un corte, el corte número 2, en la otra región. Entonces voy a hacer esa parte. Voy a hacer el corte 2. Ahorita todavía no hemos graficado, voy a graficar al final. Voy a hacer el corte 2. Y ese corte 2 va a ser válido. Va a ser válido desde L medios, desde donde se quedó el otro, ¿no? Desde L sobre 2, menor que o igual que X, y menor que o igual que L. O sea, va desde la mitad hasta el final. Entonces vamos a ver cómo trazaríamos ese corte 2. Me voy al esquema y vean. Ese corte 1 que ya tenemos ahí, esa parte, voy a seleccionar todo eso donde representé el corte 1 y me lo llevo hasta acá. Ese corte 2 va a ser válido en este cacho. En la última parte, aquí le voy a poner que es el corte 2. Igualmente, lo que puedo hacer es, una vez generado el corte,
agarrar o seleccionar el corte que queda a la izquierda y el corte que queda a la derecha. Lo voy a hacer con los mismos valores, con la misma región, con la región que está a la derecha. Voy a hacer la viga más larga, nada más hasta acá. Ahí está la normal. Vean cómo voy a representar todo esto. Me lo llevo nada más, ¿no? Ya estoy haciendo el corte en otra región para la otra condición dada. Ahí está el corte 2 y pues me llevo las 3 letras. Rápido. ¿Qué faltaría ahí en ese corte? ¿Qué me falta? Para que quede ya completamente representado. La distancia X vuelve a ser una distancia arbitraria X, pero la pregunta es ¿qué falta? Pues debo colocar todas las condiciones de carga. Ya cuando paso a L medios, pues ya existe la carga P, ¿no? En la representación. Entonces aquí la voy a poner, la carga P. Ahí está colocada. Igualmente esa carga P, pues sabemos que se encuentra a una distancia de L medios. Entonces todo eso lo voy a representar aquí. Ahí está. Me quedó muy arriba ahorita. Ahorita eliminamos lo que tengamos que eliminar, ¿no? Ahí. Ya sí se entendió esta condición. ¿Cómo hicimos el corte para la otra región, ¿no? Para la otra sección? Y vean, vamos a ver otra situación. Ya tengo toda esa idea. Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para este corte. Vamos a llevárnoslo. O sea, no porque sea válido únicamente de L medios a L, voy a considerar esa región de la viga, ¿no? Considero toda la viga. El corte es válido para esa región, pero debo de considerar a la viga como tal, toda la parte, o sea, toda la sección que resulta al realizar ese corte. Y vamos a ponerlo, o vamos a ver cómo resultaría toda esta situación de la sumatoria de momentos y demás, ¿no? Voy a hacer un poquito más pequeño. A lo mejor hay que hacer más pequeño a este. A ver. Para el corte 2, pues voy a aplicar nuevamente condiciones de equilibrio. Esa condición de equilibrio pues me lleva a que otra vez la normal, que es algo muy común en las vigas, la normal sea igual a 0. Luego voy a generar la sumatoria de fuerzas en Y. Y aquí quiero que observemos una situación. Sumatoria de fuerzas en Y. Me resulta que tengo ya, no es lo mismo que había aplicado anteriormente. Tengo la AY que va para arriba, en efecto. AY. Pero resulta que ahora tengo menos P, que está aplicada ahí a la mitad, bueno, a L medios. Y luego tengo menos la cortante, menos V, y eso es igual a 0. Si desarrollo esa parte, tendría que V es igual a menos P más la AY, ¿verdad? Al despejarla. Pero la AY es igual a
P medios. Entonces, ¿cuánto me resulta la cortante en este caso? ¿Cuánto me resultaría? Menos P más P medios. Menos P medio. Menos P medios. Y ahí observo que sale un valor negativo, ¿verdad? Menos P medios. Ok. Ya tengo ese valor de fuerza interna. Ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos, que también ya no va a ser lo mismo, porque aparece esa P ahí. Sumatoria de momentos, ahora respecto al corte, 2, respecto a C2. Y entonces esos momentos voy a calcularlos. A ver. Observemos. Voy a insertar. Primero pues voy a poner el M, que como tal ahí está. M está antihorario, por lo cual lo coloco. Y luego tengo el valor de la AY, sería menos, porque es horario, menos AY, que vale P medios, por la distancia, que la distancia desde el corte 2 hasta AY, pues es X. Ahí la estoy colocando. Y resulta que la P me provoca un momento antihorario, por lo tanto es positivo. Y es P, ¿por qué distancia? ¿Cuánto sería la distancia que hay de P hacia el corte 2? X menos L2, L medios, ¿qué? Sí, X menos L medios, ¿verdad? O sea, es esta distancia desde P hasta el corte, pues es X menos L medios. Y entonces, pues tengo que ahí tendría L medios. Aquí voy a seleccionar esto para ponerlo entre paréntesis, pero que sean paréntesis de esos para que se haga grande. X menos L medios, y ya sería todo, sería igual a 0. Entonces hay que desarrollar toda esa función, o desarrollando todo esa ecuación, pues me resultaría M, pues es igual, no, todavía no lo voy a poner igual, lo voy a seguir igualando a 0, sería P medios por X, y luego me resultaría ahí más P por X, al multiplicar la P por lo que está dentro del paréntesis, y luego menos P por L. Vean cómo resultaría el valor, P por L sobre 2. Y eso es igual a 0. Entonces ya despejando, el momento positivo me resulta que es igual a... Primero la parte, ¿cuánto me quedaría? P por X menos P por X sobre 2, pues me quedaría P por X sobre 2. Está del lado izquierdo, lo paso para el lado derecho, me quedaría negativo menos P medios. Ahí, si no se entendió, externenlo para desarrollarlo con más claridad. Menos P medios de X, y luego más, porque está negativo, pasa para el otro lado, positivo, ¿no? Y sería más P por L sobre 2. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Vean, dígame. Ah, no, que sí se entendió. Muy bien, gracias. Entonces, otra vez, este momento pues me resulta como un momento en función de X, ¿verdad? Ya no es la misma fórmula, pero tiene esa relación, ya tiene un valor ahí, P por L sobre 2, etc. Pues ya tengo, voy a seleccionar lo que voy a hacer para poder trazar los diagramas. El primero, pues ya me resultó ese valor positivo de fuerza cortante, P medios, y luego me resultó esta función, P medios de X, y luego me resultó esta otra función que me resultó negativa, la cortante, menos P medios, y me resultó esta función. Tengo todas esas condiciones. Ahora lo que faltaría hacer, pues es trazar las gráficas, ¿no?
¿Cómo voy a trazar las gráficas? Vean lo que voy a hacer. Para trazar esas gráficas, voy a ir hasta la otra página. Voy a decir trazo de los diagramas, ¿no? Incluso lo voy a hacer afuera. O sea, tal vez no se mueva la tabla esa que ya hice. Trazo de los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. Y esos diagramitas pues los voy a trazar de la siguiente manera. Primero voy a seleccionar a la viga como tal, a la viga que ya tenía con sus respectivas reacciones, ¿no? Que ya se me desacomodó un poco, pero aquí la voy a componer. Vean. Estos trazos consisten en lo siguiente. Así voy a borrar esto donde hice referencia a los cortes. Tengo los valores. Y entonces, así como lo hicimos en el caso del momento flexionante, del momento torsionante, pues voy a preparar el terreno, como le decimos a esta situación. Vean cómo voy a trazar una gráfica, unas líneas de referencia. Para separar las regiones, ¿no? Con la finalidad que no se me haga muy ancho, voy a poner esos valores de las reacciones ahí. Así más o menos. Ya preparé el terreno para la construcción del diagrama de momento flexionante y de fuerza cortante. Recuerden que yo había comentado que estos diagramas se iban a simbolizar de esta forma. Cuando yo pongo entre paréntesis, digo entre un circulito, significa diagrama de fuerza cortante. Así. Y cuando pongo en un circulito, pongo diagrama de momento flexionante. M. Generalmente, pues la fuerza cortante va a estar medida o va a estar analizada en términos de newtons, por lo tanto le voy a poner aquí newtons, esto se mide en newtons, mientras que el momento flexionante pues se va a medir en newton punto elevado metros, ¿no? Newton metro. Bueno, para la primera región, desde 0 hasta L, ¿cuánto me resultó que era la fuerza cortante? Vamos a verla. En el primer corte, la fuerza cortante me resultó que era igual a P medios. Así nada más. ¿De dónde a dónde es válida esa fuerza cortante? Desde 0. Aquí lo voy a poner para... válida desde 0 hasta L medios. Pero es constante. ¿Cómo se graficaría esa parte de esa fuerza constante? Pues simple y sencillamente, pues como una línea recta, ¿verdad? Paralela al eje X. O sea, voy a colocarla aquí. Pero solo es válida desde 0 hasta L medios, hasta acá. ¿Qué valor tiene? P medios. ¿Se entendió? Es válida de ahí a ahí, ¿no? Esa región la podemos achurar, etcétera, pero eso lo vemos ahorita, los detalles.
lo haremos con calma. Pero, ¿qué pasa con el diagrama de momento flexionante? El diagrama de momento flexionante para la primera región, pues me representó una línea recta. Veámoslo otra vez. Aquí está el momento, resulta como una función, y en este caso esa función se representa como una línea recta. Voy a colocar lo siguiente. Voy a decir evaluación del momento flexionante en la primera región. ¿Y cuánto sería esa parte de esa evaluación en esa primera región? Pues tengo esta función, esta función, el momento en términos de x. Yo sé que ese momento en términos de x es válido desde 0 hasta L medios, evaluando primero en x igual a 0, es un punto que yo conozco. ¿Cuánto me resultaría ese momento? Y lo evalúo en 0. ¿Cuánto resulta? 0. No tengan miedo de decirlo. P medios por 0, pues me va a resultar 0. Entonces es la evaluación que yo hice de ese primer momento. Me resultó 0. Ok, es un punto de esa línea recta. Y la otra pues va a ser evaluando en x igual a L medios, a L sobre 2. Por lo tanto, pues, vamos a evaluarlo. Sería aquí lo voy a poner. Evaluando en L medios. En L medios. Y me resulta que es P por precisamente el L medios. Y eso me resulta que es, ¿cuánto sería? P por L Sobre 4. Entre 4, ese es el valor que tiene ese momento justamente a la mitad de la longitud. Entonces, esos dos valores que yo acabo de calcular, pues los llevo a la gráfica. Y entonces me representaría o estaría representado de la siguiente manera. Voy a hacer esta parte. Cuando x vale 0, el momento vale 0. Cuando x vale L medios, el momento vale P por L sobre 4. Aquí en esta cúspide, ¿no? En ese punto. Lo voy a poner, es P por L entre 4. Y vean cómo representé esa variación como una línea recta. ¿Por qué? Porque así me lo dice la función. Es P sobre 2 por X. Si la X fuera cuadrática, si la X fuera cúbica, ya esa representación sería diferente, ¿no? No puedo representarlo como una línea recta. Ahorita ya lo estoy viendo de esa manera. Vámonos a lo que sigue. Ya casi terminamos. Ya se me acabó el tiempo. ¿Tienen tiempo o nos continuamos la siguiente clase? ¿Tienen clase ahorita? Sí, profe, sí tenemos ahorita. Sí, profe. A las 9. Bueno, no hay problema. Lo continuamos la siguiente clase. Vean cómo ya le llevamos la mitad del diagrama. Para la otra clase ya lo vamos a terminar y vamos a ver una variación de toda esa fuerza interna. Entonces estamos bien entrados, pero hay que respetar los horarios. Entonces ya guardo. Y pues nos veríamos la siguiente clase, la siguiente sesión. Concluiríamos este problema y haríamos otros ejemplos de diagramas. Les voy a mostrar ahí una figura interesante. Bueno, nos vemos, porque ya se acabó el tiempo. Nos vemos la siguiente sesión. Dale, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, buen día, saludos. Profe, ¿a qué hora va a subir el examen?
Ahorita les aviso en el grupo. Sale, gracias. Dale, nos vemos, Fab. Profe, igual va a haber un tiempo para hacerlo. Sí, buen tiempo. Ustedes van a tener buen tiempo, no se apuren. Dale, profe, gracias. Dale, profe. Vale.